¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Los saludamos, quien les habla, como siempre, Diego Ortega, que es apenas una cosita muy pequeña ante la presencia. Yo ya no puedo hacer estas introducciones porque Porrini se ríe y yo pierdo toda la seriedad solemne que caracteriza a la persona para presentar. Claro, Porrini tiene que estar impertérrito, claro, ¿no? Circunspecto, impoluto, meditabajo y cavitabundo, ¿no? Claro, exactamente. Ahí está el profesor el ínclito, el inmarcesible, el que no ha sido... El hiperbóreo, como dice el hiperbóreo, como dice el doctor Jorge Ferro. El hiperbóreo, el grande, el único, el que no tiene forma de ser presentado. Sebastián Porrini. No tiene forma. El impresentable. El impresentable. Porque ya no se lo puede presentar. Es verdad, Porrini. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, maestro? Bien, ¿Todo bien? Aquí estamos nuevamente. Bien. Aquí en la titánica tarea de seguir leyendo. Muy bien. O sea que hoy en día... Muy bien. Ya es un milagro. No es para menos. No es para menos, ¿no? Es una cosa importante. Es una cosa dificilísima. Cada tanto nos invaden los espíritus geográficos, ¿no? Sí, acordobesados, españoles. Exactamente. Nuevamente. Todo con un cariño enorme. Un cariño y un respeto, como siempre, ¿no? Así que aquí estamos para compartir con ustedes. Vaya un saludo a Jorge Toledo. En este caso a Jorge, ¿no? Jorge Toledo. Sí, y a don Javier también. Sí. Que sabemos que quiere permanecer en silencio, pero bueno, es un gran amigo. Es un gran amigo, va incógnito, es un gran amigo. Yo debo decir, es un gran amigo. Sí, señor. Sí. Bueno, hechas estas chácharas, toda esta pantomima de la introducción, nos vamos a poner un poco, no sé si solemnes, serios o no, pero sí con mucha enjundia. Vamos a tratar de hacer un programa que esperamos que les resulte de interés. Hoy no vamos a hablar de literatura, pero sí, como siempre, vamos a tocar un tema que hace mucho no tocábamos, que son temas propios de la tradición, y en este caso... La contra. Justamente, ¿no? Es decir, hemos decidido con Sebastián, en función de algunos pedidos, algunas preguntas, algunos comentarios que se han hecho, sobre todo cuando hablamos de temas propios de la tradición, del catolicismo y de toda la línea tradicional, siempre hay algo que queda como picando. Creo que habíamos hecho un programa que se perdió por allí, no me acuerdo, o un recreo o algún programa especial. Nosotros hablábamos de los falsos esoterismos, ¿te acordarás, Sebastián? Creo que fue en un recreo, no me acuerdo bien. ¿Sabes que sí? Yo tengo noción de que hablamos de algo de esto. Pero aquí vamos a hablar de algo que es mucho más central, digamos, ¿no? Que son los, ¿cómo decirlo?, los ocultismos. Y lo digo en plural porque efectivamente hay una, ¿cómo decirlo?, ¿no?, como una tendencia a tergiversar la idea de las ciencias sagradas con las ciencias ocultas, con las tradiciones más bien mistéricas, con, ¿qué diré yo?, una especie de gran ensalada en torno de confusiones que se vienen dando, sobre todo a partir del siglo XIX, mediados del siglo XIX y buena parte del siglo XX, ni hablar. Ya la segunda parte del siglo XX es el reino de esto, ¿no? De las falsas supersticiones. Entonces vamos a hablar de ocultismos, esoterismos. Bien digo en plural porque, a ver, vayamos a la raíz profunda, ¿no? Oculto es aquello que no se ve, justamente. Esotérico es una tradición mistérica, por supuesto, que viene del interior, y exotérico hay una mirada hacia lo externo, básicamente. Pueden ir y ver nuestro programa dedicado a Titus Burckhardt, a Friedrich Schwab, ¿no? El camino de la unidad, et in pluribus unum, ¿no? Toda esta cuestión de qué es una mirada, la vía exotérica, la vía esotérica, para entender un poquito desde la mirada tradicional cuáles son estos conceptos. Ahora bien, dicho esto, también hay un problema muy grande con el tema del ocultismo que se empieza a confundir, me parece, como para empezar a hablar, Sebastián, con las vías de iniciación mistérica, ¿no? Digo, desde los orígenes propios de la tradición, qué sé yo, estoy pensando en los misterios eleusinos, los misterios órficos, el hermetismo, ¿no? En Egipto, con la lectura de Hermes Trismegisto. Por supuesto que en la Edad Media, en el Renacimiento, hay algunas aproximaciones. Yo estoy pensando en Agripa, Cornelius Agripa, Eliphas Levi, ya más adelante, en el siglo XIX, ¿no? Esta cuestión en torno de la magia, en torno de las ciencias ocultas y demás.
vamos a decirlo así, grosso modo, hay una vía iniciática, mistérica, que demanda justamente un proceso de iniciación, un trabajo con un maestro, con una orden, etcétera, etcétera, Exacto. etcétera. Y luego está todo lo que, desde mi punto de vista, se convierte en, ¿cómo decirlo?, el marketing, el mercado de esto. Claro, la creo yo, banalización, trato de hipotetizar sobre la base de un debilitamiento del espíritu humano. Sí. ¿No? Cuando, como dice sobre todo Ángel, en el siglo XIX. Siglo XIX, ¿no? Como dice Ángel, ¿no? Esta cuestión de lo anímico, cuando lo anímico espiritual entra en conflicto, se convierte en algo endeble, se convierte en algo, digamos... Lo psíquico. Lo psíquico se convierte en moneda de cambio. Siempre hay algún tipo de enemigo, o el enemigo, que entiende que ese es el momento para mostrar sus garras y apropiarse de una forma de ver el mundo y de entender el mundo que es totalmente anti-iniciática, contra-iniciática. Antitradicional. Antitradicional. Claro. Entonces es ahí cuando de alguna manera empiezan a proliferar estas escuelas, estas falsas formas de iniciación. Hay un punto, creo yo, fundamental, hay un punto de clímax de esto, ¿no? Un punto álgido, que es, por ejemplo, todo el surgimiento de la teosofía, las órdenes herméticas, bueno, el teosofismo, Madame Blavatsky y todas estas personas, ¿no? Que andan dando vueltas por allí, estos farabutes de la teología y de la supuesta filosofía de las religiones, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero bueno, más que nada como introducción, como para entender de qué hablamos cuando hablamos de ocultismo, estamos hablando básicamente de un corpus de pseudociencias o de pseudo tradiciones iniciáticas que devienen prácticas espurias, oscuras, engañosas, pero sobre todo muy peligrosas. Peligrosas, claro. Acá yo tengo la intención de hacer una disquisición en torno de dos términos que aparecen como sinónimos, muchas veces incluso, lo he visto en artículos de internet, por ejemplo, ¿no? Que hay que diferenciar. Hay que diferenciar ocultismo de esoterismo. Si bien aparece como sinónimo, quiero aclarar una cosa. El término esotérico es un término antiquísimo, ¿no? Como bien decía Diego, lo interior. Eso, las doctrinas secretas verdaderas, ¿no? Las doctrinas mistéricas verdaderas, porque todo esto después vamos a ver que es todo un producto no solo nefasto, sino siniestro. Que tienen su antigüedad casi con la humanidad y que forman parte de lo que llamamos, lo que se llama desde el punto de vista de la historia de las religiones, muy bien dicho, religiones mistéricas. Para no irnos por las ramas, voy a tomar el ejemplo clásico de Grecia, creo que todos más o menos lo vamos a tener en cuenta. La religión oficial griega es la religión olímpica, ¿no? Es decir, Zeus, Apolo, Atenea, Afrodita, Dionisos, todos los dioses, muy bien, con sus rituales. Ahora bien, más allá de eso, existen religiones mistéricas que son para iniciados, es decir, para grupos. Lo otro es la religión oficial, que se podría llamar exoterismo en ese caso. El exoterismo, el pueblo, todo, más allá de condición o demás, tiene fe, o como quiera llamarse, en ese sistema olímpico. Más allá de eso existen caminos mistéricos reducidos, esotéricos, para lo cual hay que ser iniciado, es decir, hay que sufrir una transformación, que no es una transformación psíquica, sino que es una transformación desde el punto de vista alquímico más profunda, ¿no? Una revelación de ciertos misterios y secretos que permiten participar de las religiones mistéricas. Una es la eleucina, otra es la órfica, ¿sí? Eso no impedía, otra es la dionisíaca. Eso no impedía que uno después, en la vida cotidiana, participara de los rituales de Atenea, de los rituales de Zeus, a los que formaban parte de las grandes ciudades. Es decir, allí había, ¿cómo decirlo?, una especie de gran institución que nucleaba a toda la sociedad. Los griegos se reconocían porque hablaban la misma lengua y tenían los mismos dioses, ¿sí? No existía una unidad, por lo menos hasta el siglo IV no existía una unidad de Grecia. Sin embargo, se consideraban griegos.
y compartían los mismos héroes, ¿no? Digamos, esa era la característica mayúscula. Y en segundo lugar, y fundamental, estos caminos que justamente tendían a qué, porque hay algo claro en la iniciación, lo dice muy bien Guénon en este libro, Apreciaciones sobre la iniciación. No podemos ser todos iniciados en todo. ¿Por qué? Porque tenemos características. Es como que vamos a hacerlo bien banal. Yo quiero ser iniciado en el fútbol y soy un inútil, totalmente. Entonces alguien me tiene que decir, no, mira, vos no tenés capacidad para esto. Tu tendencia es así. ¿Sí? Tu tendencia es más hacia, no sé, hacia lo literario, supongo. Entonces, se me permite ver eso. Bueno, ahí está. Eso también pasó con la vida cotidiana. Les aclaro que los gremios en la Edad Media y en Roma, ¿sí? Yo no podía ser un artesano. Ya está, me voy a poner a picar piedra y soy un artesano. No, no puedo. Porque tengo que ser primero iniciado en una serie de misterios secretos y demás que son los propios de la cofradía de los, qué sé yo, de lo que fuera, ¿no? De los que se dedican a hacer el trabajo propio de tal cosa, que yo no sé, por poner por caso, ser carpintero. ¿Sí? Es decir, todo eso tenía un orden determinado. Y son caminos que se compartía, la religión oficial, que era reservado para ciertos espíritus. ¿Por qué? Porque tenían tal vocación. No era plata, por favor, no entremos en estas cosas idiotas. Que, claro, gente que dice, porque era para los ricos. No, nada que ver. No tenía nada que ver. Nada que ver. Porque los príncipes muchas veces se arrodillaban al paso del gran sacerdote de los misterios eleusinos, que era un tipo común. ¿Sí? Bueno, muy bien. En ese sentido. Ahora, el ocultismo es el residuo de todo lo que ya está eliminado, que ha muerto, que quedan cadáveres agusanados, así, para que se den cuenta, y nosotros revolvemos. ¿Cuándo aparece el ocultismo? En el siglo XVIII y en el siglo XIX fundamentalmente, y la palabra no se usa sino hasta 1830, 40, cuando Eliphas Levi, quien acaba de nombrar Diego, padre de todas estas cosas en muchos sentidos, su verdadero nombre era Alphonse Louis Constant, ¿no? Él se puso Eliphas Levi como si fuera un levita, ¿no? Que era un cabalista, entre comillas, vamos a decirlo. Trae la idea de que, bueno, hay algo, ciencias, disciplinas ocultas que se van a desocultar, por eso Isis de Velada, todas estas historias, ¿no? Sí. En torno de iniciaciones que son directamente una estafa. Lo digo así, directamente una estafa. Porque lo que murió debe ser enterrado. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Se murió esa tradición. No vale la pena ir a cavar y sacar huesos y decir acá está y la voy. No, ya está, por eso se terminó. Se cerró una etapa. Y como trabaja con elementos espirituales, y esos elementos espirituales no están más, lo que quedan son elementos psíquicos, basura psíquica. Sí, endebles también. Diego, ¿en qué momento se da esto? En el siglo XVIII, y vos sabés que en el siglo XVIII nace la literatura fantástica, como la conocen, y no por nada, porque, bueno, tiene una relación exacta si hay algo, frente al racionalismo. Por eso decíamos, ¿no? Bueno, si bien no es literatura, pero obviamente podemos encontrar. Vos hablás de la literatura fantástica, muy bien. Los elixires del diablo de Hoffman, por ejemplo. El hombre de la arena de Hoffman, ¿no? Sí, señor. Sandman. Bueno, muy bien, Ángel lo ha dicho. Obviamente allí hay otra reacción, bueno, siguiendo la teoría de Ángel, por supuesto. Contra el iluminismo, contra el racionalismo, es una respuesta, ¿no? Pero también hay ciertos personajes como Poe, por ejemplo, que empiezan a tomar esto y lo ponen en la palestra. Yo recuerdo siempre el cuento La verdad sobre el caso del señor Valdemar, o el misterio, la verdad sobre el señor. Sí, señor. Que se contrapone justamente de una manera bastante polémica, bien, o sea, leído entre líneas ese cuento, una pseudociencia, como es el mesmerismo. En algunas traducciones hablan de hipnotismo, pero en el inglés es mesmerism, que es esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa si, merced a cierta articulación de algunos misterios sobre lo psíquico, puedo detener el avance de la muerte? ¿No? Bueno, Poe lo deja ahí.
¿no? Como siempre, ¿no? Deja la pelota picando. Pero ahí está el problema, que bien decías, ¿no? Perimidos todos los principios de espíritu, todos los principios tradicionales de iniciación metafísica, esotérica realmente, esta gente, Eliphas Levi et al, y toda la larga lista de bien digo, ¿no? de farabutes, mercenarios del espíritu, qué sé yo, no sé, son como unos grandes mercachifles, por eso hablaba de lo mercatinero, mercantilista, marketinero, estoy con las vocales confundidas. Entonces digo, hay allí en la literatura una fuerte reacción. Y vos sabés que, creo que te lo he comentado y lo he dicho en algún momento en algún programa, yo di con un artículo de Roberto Arlt, de 1920, antes de que fuera el gran novelista. Arlt escribe un articulito de unas 10, 15 páginas que se llama Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, que es fabuloso. Sí, señor. Porque a un joven, ¿qué tendrá? 18 años. 19 como mucho, en 1920. El juguete rabioso es de 1927, 26, por ahí. Digo, antes de escribir El juguete rabioso, ya Roberto Arlt, con una prosa y con una magnificencia, eso demuestra que era un escritor de la Gran Siete, hace un recorrido analítico de la cantidad de escuelas y de centros y qué sé yo, escuelas científicas, teosóficas, antroposóficas, qué sé yo, qué sé cuánto, y le da con un caño a todos los discípulos de Elena Blavatsky, de todos estos... Annie Besant, ¿no? Qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que Arlt entiende claramente es que hay una, ¿cómo decirlo? Lo decíamos en el programa de Luigi Pirandello, ¿no? Como una atomización de esto, ¿no? Hay una condensación que se empieza a spread, ¿no? Se esparce, se difumina. Entonces es un poquito de esto, un poquito. Vos decías hace un momento, si no podemos ser todos iniciados en todo, como tampoco podemos, yo agrego, ¿no? Como tampoco podemos recibir en una unidad todas las iniciaciones. Exacto. Atomizadas, empaquetadas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos un poquito de misticismo cabalista, aquí. Tomamos un poquito de medicina india, ayurveda. Tomamos un poquito de tarot, un poquito de, qué sé yo, no sé, medicina, de magia, de no sé cuánto, y armamos un paquete, y aquí está el misterio. Eso ahora, ¿no? Eso es el New Age, ¿no? La nueva era. Claro. Pero en su momento era confundir caminos de iniciación con atajos a la iniciación. Exacto. ¿No? Cuando Blavatsky hace toda esta, la Isis sin velo, la doctrina secreta, aparte con nombres muy, ¿viste? Importantes, ¿viste? Muy obvio. Luego vendrán las órdenes, como que yo, The Hermetic Order of the Golden Dawn, ¿no? La orden hermética de la aurora dorada, de la cual formaron parte unos cuantos personajotes, Arthur Machen, era la época. William Butler Yeats, qué sé yo. Lugones, bueno, qué sé yo. Tuvo en la teosofía, uno de los grandes, hablando de literatura, también uno de los grandes estudiosos de estas cuestiones fue Fernando Pessoa. La teosofía. Sí, señor. Aldous Huxley tiene un libro sobre teosofía. El otro, el Steiner, Rudolf Steiner, ¿no? El bueno. George Steiner, ¿no? Rudolf Steiner y la antroposofía. Claro. ¿no? Como allí, como es una cosa tan disolvente y tan carente de... Roberto Arlt tiene una frase que es magnífica, que después se la robó Franco Battiato, que es cuando se pierde el centro de gravedad. Claro. ¿No? Battiato decía, cerco un centro de gravedad permanente. Exactamente. Bueno, Arlt entiende esto, o sea, perdimos el centro de gravedad. Claro. Y Arlt, sin ser un tipo que defendiera una tradición. No, para nada. Hay una cuestión de sentido común, ¿viste? Ya está. ¿Qué nos queda? Nos queda refugiarnos en esos pequeños parapetos que podrían representar algún tipo de tradición o de iniciación mística que luego llevan al vacío más absoluto. Pero en todo caso lo peligroso no es que uno encuentre el vacío, como si, bueno, listo, ya no hay nada detrás de esto, era una estafa. Lo peligroso es, justamente, que eso se constituye como alternativa a lo otro. Y ahí es donde metemos la pata, ¿no? Sí, exacto. Me parece. Exacto. Bien, yo
un poquito para ordenarnos Sí, perdón, porque en el tiempo, sí, ¿no? sí. Sobre todo en el tiempo, porque somos hijos de la historia, en algún sentido. Esto transcurre en Occidente, otra vez, porque Occidente es el conflicto constante de estos problemas, que después se lo trasladamos al mundo, ¿no? Porque el mismo conflicto va a pasar cuando se encuentren en Oriente y ahí vienen más cosas mezcladas y demás, el neohinduismo, bueno, todo esto. Pero valga decir lo siguiente, cuando se produce nuevamente el ocaso de la Edad Media, ese es un momento clave, no porque, vuelvo a decir, no porque la Edad Media sea un paraíso, ¿eh? Los países ya están perdidos, lo hemos dicho 100 veces, no. Lo que había era una contención, una comprensión en torno de lo que y de lo que. O sea, esto es aquello, y se tenía bien en claro. Cuando se derrumba una parte, y entonces nace esta idea, el renacimiento tiene una idea de la mirada de renacer cosas, ojo con ello, y que renace. El concepto no es encontrar lo estético del Renacimiento. Bueno, muy bien, perfecto. De hecho, la divina proporción y demás es exquisito. El hecho es que se empieza a ver con una mirada afectuosa el hermetismo, por llamarlo de una manera. El hermetismo tuvo su momento de esplendor. El tema es cómo lo revitalizamos. Y ahí viene lo que decíamos al comienzo. Es decir, si ya se cerró, se cerró. No se puede volver a abrir. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero ¿qué es lo peligroso de esto? Lo peligroso es que si creemos, ahí sí, si creemos que existen fuerzas espirituales que operan de una determinada manera y que van en busca de la luz y que hay un camino de siempre sí creemos, ¿no? Esto no está nadie obligado a que. Perfecto. Imagínense ustedes que eso ya está obturado, está cerrado, está absolutamente apagado, lo que queda siempre, nada se pierde, todo se transforma, según Lavoisier, lo que quedan son residuos. Si yo abro la caja de residuos y digo, uy, la luz, lo que estoy abriendo es basura. ¿Sí? Revitalizo algo que está muerto, que se convierte evidentemente en restos de algo que no hay que volver a tocar. Bien, claro, en decadencia el principio cristiano, en decadencia por cuestiones obvias, en el siglo XVI, XVII, empieza a gustar esto. Che, qué interesante, los misterios, che, mira que mira que esto, mira que el otro, mira que aquello, y empieza ocultamente a trabajarse de esa manera. ¿Por qué? Porque ya de por sí también la Iglesia había metido la pata, valga decirlo, cuando empezó a perder el sentido de su verdadero esoterismo. Ella misma internamente estaba viviendo conflictos, que ahora no viene al caso, están perfectamente narrados por Huizinga en ese libro maravilloso y que están narrados por otros grandes investigadores. Es decir, hay algo, la Iglesia se institucionaliza mal, por decirlo de una manera más peor de lo que todavía estaba, y empieza a perder ciertos valores, que no obstante se conservan. ¿Me explico? Parece contradictorio lo que digo. Pero se conservan de manera notable, porque si no, esto no hubiese seguido, pero empieza a perseguir una parte de sí misma que se convierte en algo conflictivo. Y eso escapa por otra vía. Bueno, eso perfecto, puede ser. Pero a la vez se revitalizan otros elementos. Por ejemplo, la persecución de los gremios de construcción, que se empieza a dar a partir del siglo XIV, XV, va a derivar en que cuando se lo revitalice, sea otra cosa. No es la operación, sino la especulación. Bien. En el siglo XVIII, con el iluminismo, todo luz, todo bárbaro, todo es racional, todo lo podemos explicar, todo es enciclopédico, todo es ciencia, todo es cosa. Y sin embargo es el siglo del mayor ocultismo. Cagliostro, el conde Cagliostro, personaje siniestro, se los hay, ¿no? Empiezan a aparecer este tipo de personajes que manejan unos ciertos poderes, unas ciertas magias ocultas, que dicen qué, que controlan qué. Ojo, también tuvo que ver con el afano del collar de la reina. O sea, siempre, claro, a la Siempre pobre hay, María Antonieta. Siempre hay un cobre ahí. Claro, ¿no? Como no era que eran espirituales, bueno, no, bueno, perfecto. Todo eso empieza a sumar, se mezcla con la Revolución Francesa, sí, mis queridos amigos, se mezcló con la Revolución Francesa, ¿sí? Está lleno de esos ocultismos. La política, después vamos a seguir hablando del tema. Y en el siglo XIX aparecen estos señores, Eliphas Levi,
que quieren revitalizar tradiciones que no se sabe qué son. Crean órdenes. Sí, así como lo escuchan, crean órdenes. Religiones. Claro. Ese es el lema. Exactamente. ¿Cómo se llama este? Aleister Crowley. Aleister Crowley, otro personaje también. Nefasto. Papus, quien crea la orden martinista, le pone 99 grados. No sé por qué no le puso 2,5 millones. Así, él era el máximo. Por supuesto, siempre son los máximos. No dicen, no, acabo de fundar una orden, soy su último servidor, ¿no? Siempre son ellos, el gran sacerdote, el gran coso, del gran no sé qué, con grandes títulos, de donde sale después el mito de Memphis, Misraim, la aurora dorada, todo eso sale de todas estas mezcolanzas. ¿Y qué es? Y ahora retomo lo que decía Diego, está perfecto lo que dice Diego, un poquito de, como si esto fuera una especie de, digamos así, guiso, cocido español, ¿sí? En el que ponemos un poco de cada cosa y va a resultar una cosa riquísima. No, sale una porquería. Porque son elementos dormidos, muertos, que se vuelven a... Es un Frankenstein. Es un Frankenstein, hecho de pedazos muertos. Bueno, Frankenstein, sin ir más lejos, es una novela que efectivamente, leída con un poco de ojo crítico, tiene como trasfondo esto. ¿Qué lee el doctor Frankenstein? De alquimia. Exactamente. Digo, nosotros hemos dedicado, Sebastián, programas a la cábala, a la alquimia, al gnosticismo, al budismo, al cristianismo, a las tradiciones, que yo siempre, al taoísmo, ¿viste? Qué sé yo. Con el hilo hay muchas referencias a la tradición hinduista, a las religiones, digo, bueno, hay un arduo camino por recorrer. Eso va por un lado. Ahora, cuando todo eso, en manos torpes, o no tan torpes, claro. me corrijo, gracias, me leíste, lo pescaste ahí enseguida, no son manos torpes, al contrario, son muy astutas esas manos, muy malintencionadas. Malintencionadas. Todo eso puesto en una especie de mezcladora, sale esto que es la ausencia total de ¿cómo dice Art? ¿No? Del centro de gravedad. Exactamente. Y si no tenemos centro de gravedad, vamos a los tumbos, o como vamos saltando, levitando, sin ningún principio, sin ningún fundamento, sea o no la fe. Bueno, ¿no? Hay tradiciones vivas. Sí. ¿Para qué vamos a ir a revitalizar? Revitalizar, entre comillas. Lo dice Guénon muy claramente. La iniciación solo la puede dar una institución viva. Es decir, yo no me puedo instituir gran sacerdote de la biblioteca de no sé qué y lo inicio a... ¿En qué? Es un chiste lo que estoy haciendo. Bueno, ese elemento grotesco que ha influido sobre el ocultismo, por eso acá digo, esto es ocultismo, ¿sí? No el esoterismo. El esoterismo es otra cosa. El cristianismo es esotérico. El islam es esotérico. El taoísmo es esotérico. Hay una vertiente inevitable. El esoterismo es uno. La tradición unánime es una. Manifestada de. ¿Sí? Esto también puede generar discusiones. Está bien, perfecto. Pero es uno. Es decir, más allá de una filosofía perenne, si se quiere, en el término. Distinto es aquello que se agotó. Entonces nacen en el siglo XX, mucho en el siglo XX, la geomancia, la nigromancia, la cartomancia, la astrología esta de cuarta, la magia blanca, negra, amarilla, celeste, la que ustedes quieran, brujerías, Wicca, aunque son estas prácticas brujeriles de naturaleza céltica, ¿sí? Mediumnidad. ¿Qué son? Son caracteres histéricos. Sí, son elementos histéricos. Ahí tiene razón Freud. Qué magnífico. Es la confusión de la histeria con la espiritualidad. Los restos psíquicos. Miren, los errores más sutiles, Guénon, y en consecuencia los más temibles, se producen a veces cuando se habla a propósito de la iniciación de una comunicación con estados superiores o los mundos espirituales. Y ante todo existe ahí muy frecuentemente la ilusión
que consiste en tomar por superior lo que no lo es verdaderamente, simplemente porque aparece como más o menos extraordinario o anormal. No confundamos un loco de psiquiátrico con un iniciado o con un místico. Se tocan, ¿eh? Están cerca. Sí, hay una, Claro. por supuesto, Ojo, sí. hay una cercanía, Claro. y tanto El tema es de dónde viene. irracionalidad, Sí, no entendida claro. como solamente locura, ¿no? En suma, nos sería necesario repetir aquí todo lo que ya hemos dicho en otra parte sobre la confusión de lo psíquico con lo espiritual. ¿Dónde está esto? En el reino de la cantidad y el signo de los tiempos, librazo, ¿no? Porque es esto a lo que más frecuentemente se refiere esta observación. En efecto, los estados psíquicos no tienen nada de superior ni de trascendente, ya que únicamente forman parte del estado humano individual. ¿Sí? Son estados psíquicos inferiores, estados propios, diríamos, materia oscura, que no tienen que ver con los estados espirituales. El ocultismo revuelve eso. Por eso la medium, la que ve muertos, ¿no? Todas estas cosas, o el que ve muertos, lo que fuere, ¿sí? Digo porque eran muy comunes las mujeres, las medium, ¿sí? Que Allen Kardec. Exactamente. Que les recuerdo dónde nace esto. ¿Dónde nace esto? Esto nace en Estados Unidos, en 1840. La primera medium es una norteamericana, que ve muertos, que dice que dialoga, que otros estados y demás. Y desde Estados Unidos, base de la Sociedad Teosófica, después posteriormente, obviamente tenía que... Ahora bien, ¿qué era esta señora? Era una espiritualista, una espiritualista norteamericana, ¿no? Que claro, los espíritus le hablaban, ¿no? Y que con toda esa melange de protestantismo, más moralina de cuarta, que la tenía encerrada, ¿no? Así, una cosa, ¿no? Prohibido todo, ¿no? No podían ver nada, ¿no? Porque todo era lujurioso en ese sentido. Claro, ¿qué le generaba? Histeria. Eso es histeria, no misticismo. Eso es histeria, claro, las contenían. Dickinsoniano todo, ¿no? Claro, minas histéricas. Pero no solo pobrecitas, porque estaban encerradas en una sociedad que las tenía para el cachetazo, ¿no? Eran madres paridoras de proletarios, como dice Ángel, o pobrecitas, eran minas que estaban absolutamente locas. Vamos a ponerlo en cartel, declaraciones polémicas. Momento de las declaraciones polémicas. Exactamente. Y entonces aparece la teosofía. Y bueno, yo cito a Guénon porque me parece... Es medular, en ese sentido. El libro se llama El Teosofismo, no la Teosofía. Todo, por eso algunos ocultistas no lo leen, ¿no? No, claro, no lo pueden leer porque lo destruyen. Se quedan con el otro. Con libro, El Teosofismo, que espero que ahí se vea, no se llama la Teosofía, porque Teosofía es otra cosa. Es la sabiduría de Dios. Eso está perfecto. El teosofismo es el tema, ¿no? Es decir, cuando se convierte en un producto absolutamente caprichoso. Nos parece cosa indudable que algunas de las tendencias que se actúan firmemente en la propaganda teosofista, sobre todo las que hemos calificado de moralistas, escuchen, tienen la marca del espíritu protestante, y más específicamente del espíritu del protestantismo anglosajón. No queremos decir con esto en verdad que esas tendencias sean monopolio exclusivo del protestantismo, pero es en él donde preponderan y desde él se han difundido más o menos largamente en el mundo moderno. Además, hallamos esta otra analogía entre el teosofismo y las corrientes actuales del protestantismo, paréntesis, sobre todo del protestantismo liberal, que es su forma extrema y su conclusión lógica, en el hecho de sustituir con una religiosidad vaga a la religión propiamente dicha, lo que decía Diego, haciendo predominar los elementos sentimentales sobre la intelectualidad. Sí, es intelectual la religión, no es sentimental. Ay, son sentimientos que siento, ¿no? Desde mis sentimientos. ¿Qué me importan tus sentimientos? Hasta el punto de llegar a eliminar a esta casi enteramente. Es decir, la intelectualidad. Por eso retomo a un santo, a Gilbert Keith Chesterton. Chesterton dice que para entrar a la iglesia hay que sacarse el sombrero, no la cabeza. Claro. Bueno,
¿Me explico? Es decir, tenemos que ser intelectualmente despiertos para la fe. No es la fe, usaste un término hermoso, digo, no es superstición, ni tampoco es fanatismo. Ese es el problema. ¿Me explico? Yo me enfervorizo no por fanatismo, entiéndanme, sino porque me preocupa la cantidad de personas cercanas que uno tiene, que van camino de leer la astrología en el diario y decir que, claro, cuando no se cree más en Dios, hay que empezar a creer en piedras que vuelan, en, en 4 tipos con un cuerno, escucha, cualquier cosa. Vuelvo a Art. Cuando Art entiende esto, y escribe años después Los Siete Locos, el astrólogo de Los Siete Locos, Schulze, en un momento, no, Schulze es el de Adán Buenos Aires, el astrólogo, no recuerdo. Erdosain no es. Erdosain es el Remo Erdosain es el artífice de esta el rufián melancólico. El rufián melancólico, Claro. el que roba la rosa galvanizada. Exacto. Pero en un momento el astrólogo le dice a uno de sus congéneres, ¿no? Uno de sus correligionarios, dice, bueno, vamos a crear una asociación o una sociedad para tomar el poder, que yo dice, y bueno, vamos a inventar algo que no sé si es bolchevique, si es no sé qué, fascista, pero cuanto claro, más oscuros sean sus argumentos, más fácil va a ser vender. Claro. Lo dice, claro, obviamente, leído irónicamente, Arte está entendiendo eso, ¿no? Es decir, bueno, después lo dice muy claramente Vicente Fatone, en un artículo hermoso que se llama Yo siempre tengo la razón. Yo siempre tengo la razón. Que es un artículo de 2 páginas sobre lo que es el argumentar, ¿no? ¿Viste? Decía, según el principio aristotélico, cuanto más oscuro es el argumento, más difícil es de desmontarlo. Claro. Ahora, entendido como oscuro, doblemente, oscuro en tanto sus fines, maliciosos, malignos, exacto, espurios, pero también oscuros en el sentido de gramaticalmente, claro, ¿no? Claro. Yo traté de leer, en algún momento, de leer un libro de mi querido, digo mi querido porque lo admiro mucho, que es Yeats, William Butler Yeats, que es Una visión. Sí. A Vision. A Vision. Y hay uno que se llama, uno de los artículos, Per amica silentia lunae, por los amistosos caminos, no, por los silenciosos caminos amistosos de la luna, ¿no? Per amica silentia lunae. Y es una cosa muy abstrusa, ¿viste? Como pretendiendo que eso sea el fundamento de una forma pseudoesotérica de entender la realidad. Sos mejor poeta que ocultista. Obviamente. Y después, vos muy bien has hecho un raconto del siglo XVIII, del siglo XIX. Luego derivamos en esto, bueno, no quiero repetirme porque ya seguramente lo hemos dicho. El New Age, la nueva era, es una especie de gran melange, como sueles decir, un gran batiburrillo de verdades o de supuestas verdades dichas a gritos o susurradas, con gente que de pronto tiene un monoambiente en Palermo, le pone 4 o 5 almohadones, una alfombra comprada en Tánger, que fueron a la India, no, me corrijo, fueron al sudeste asiático, lo pagaron en 12 cuotas, ¿no? Contrataron Assist Card, por supuesto, fueron al sudeste asiático, compraron 4 o 5 mantas nepalinas en Vietnam, y se pusieron un consultorio de Reiki, de tarot, de astrología, se ponen un punto acá, se visten con una cosa de bambula espantosa y te dicen, bueno, yo voy a leerte, te voy a abrir los registros. Sí, claro. O sea, cada vez dicen, bueno, me voy a hacer que me lean los registros. Yo pienso, bueno, mi registro de conducir, que me van a leer la fecha de vencimiento. Pero eso también es... Las auras. Te voy a leer el aura, ¿viste? Yo una vez fui a la Feria del Libro, cuando iba a la Feria del Libro a comprar libros, ya ahora voy a presentarlos, junto con vos. Claro. Yo me acuerdo que en ese momento salía con una mujer que creía en estas cosas, ¿viste? Y me dice, bueno, vamos a leernos el aura. Perfecto. Hicimos 2 horas de cola. Carlos Fuentes. No, leer Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Entonces me puso la mano en una maquinola, no sé qué, y me empezó a hablar que tu aura celeste, qué sé yo. Claro, yo tenía en ese momento 22, 23 años, no entendí un pito de la vela. Con el tiempo entiendo que esas son estafas, porque nos cobró un dinero importante. He tenido gente muy cercana, a quien quiero muchísimo, que ha ingresado en sectas. Sí.
muy peligrosas. Muy peligroso. Y entonces, lavado de cerebro, ¿viste? Esta cosa de somos guerreros de la luz y de la oscuridad, ¿viste? Una especie de galimatías bastante fácil de vender y muy difícil de limpiar después. Totalmente. Porque es también, y ya con esto cierro mi intervención, de limpiar, es verdad. Es también la señal de los tiempos que corren, ¿no? Ya no la modernidad, porque esto lo hablábamos un poco antes de salir al aire. Hay que tener mucho cuidado también, y acá hago un pequeño alegato. Estamos hablando de la posmodernidad ya directamente. Porque a veces puede suceder, creo, y lo he comprobado, que bajo el atendible argumento de reaccionar contra la modernidad, claro, se confunda y se caiga, se confunda y se caiga en ciertos caminos que están más cercanos a estos principios sin principio, anárquicos, anarcos, en el sentido de no hay origen, no hay fundamento. Otra palabra que les encanta a estos estafadores, que son los arcanos. No, los arcanos me dicen que no sé qué, vos te vas a tirar un pedo y con eso vas a salvar el mundo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? O que no sé, se fuman una pipa y te tiran el humo y te curaron, ¿viste? Los chamanes que van, la bruja, la limpieza de amor. Claro. Eso es una cosa, está muy bien lo que decís. Es propio de una cultura, de una tradición. Pero después, si yo soy un ciudadano de a pie que vive, insisto, en un monoambiente, no digamos Palermo, pobre, la gente de Palermo debe pensar que tengo algo en contra de ellos, no, es una forma de decir, no sé, Vicente López, qué sé yo, no sé. En un monoambiente. En Valvanera. En barrio Santa Rita. Barrio Santa Rita, ahí ¿no? Está. Ahí en Aristovalle del Bulo y no sé qué. Aristovalle del Bulo. Yo me pongo un consultorio donde tiro las cartas y qué sé yo, pero yo no tengo ningún conocimiento. Yo leí 2 o 3 libros sobre Kabbalah que consigo en las estanterías de las grandes librerías y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero eso es una estafa. Porque en el fondo es una forma de mercado y de enriquecimiento y de algo más terrible todavía, aprovechar la vulnerabilidad de la condición humana en la posmodernidad. Claro. Porque, vuelvo a Chesterton dice, cuando se deja de creer en Dios, se empieza a creer en otra cosa, en cualquier cosa, ¿no? Se cree en la lluvia, se cree, no sé, volvemos a... Los arcanos. Siempre, claro, volvemos a esas... Y un aspecto más a tener en cuenta, avalo lo que dice Diego perfectamente, o sea, pareciera que los enemigos de mi enemigo son mis amigos, y no es así la cosa, ¿no? Porque claro, tenemos que luchar contra la modernidad, entonces me voy a unir. No, paren, no mezclemos pera con manzanas. Pero sí hagamos lo siguiente, tengamos en cuenta esto. Ustedes me dirán, bueno, afectan a grupos. Es al revés. Están dominando. Es cada vez mayor esto. Y es tan peligroso que si ustedes piensan los personajes sobre los cuales operó el ocultismo en el siglo XX, voy a nombrar a 2, se van a dar cuenta de la profundidad de lo que digo. Adolf Hitler y Joseph Stalin. Por tomar uno de cada lado del muro. ¿Sí? Voy a hacer entrar por la ventana a otro. A ver. Isabel Perón. Bueno, nuestro expresidente. Claro. Dominada por un brujo. Claro. Por López Rega. Sí, señor. Claro. Bueno, fíjense ustedes, esto que parece una tontera, ¿cómo puede ser que estos hombres que tenían un poder increíble, pongamos por caso que se piensa que uno estaba loco y que el otro no, o que aquel estaba loco y que el otro no? Bueno, los dos están muy bien, perfecto. Sin embargo, se hacían asesorar y manejaban estas cosas. Las operaciones ocultistas en el nazismo, yo creo que ya no hay que ni nombrarlas. Todos lo sabemos, es decir, toneladas de libros escritos sobre el tema y material impresionante sobre. Y las operaciones mediúmnicas de Stalin en torno de, qué sé, elementos ligados a la magia, a la lectura del futuro y demás, es algo que era carta de todos los días. Entonces la pregunta es la siguiente, es muy
¿Es muy inocente? No, no es inocente, es malvado. Ese es el tema. Por eso no hay que confundir tradición con ocultismo, ni esoterismo con ocultismo. Y tener en cuenta muy claramente que eso está operando hoy sobre la base de elementos ya absolutamente agotados. Están soplando sobre cenizas otra vez. Y el problema clave es que hay muchas personas que eso las está afectando. Las está afectando mal. Porque yo, así como Diego, conozco personas que han ingresado en estas cosas y realmente ha sido espantoso. Cuando existen caminos más simples que están en la calle directamente, por decirlo, en los que uno perfectamente puede tener un camino espiritual sano sin necesidad de ingresar a monstruosidades. Por supuesto que estos señores y señoras perseguían intenciones horribles. Y algunos tan horribles que hasta se llamaron satanistas. Recordemos que el lado oscuro, o sea, entonces no existe el mal. ¿Y entonces qué estamos haciendo? ¿Cómo? Entonces, sí, a mí no me queda claro nada. Digo, porque finalmente, ¿cómo? No es que no existe, pero lo estoy reivindicando. Bueno, eso es la enorme confusión que nos ha generado el New Age. Terminando con cosas absurdas. Los niños índigo, no se los voy a contar, vayan a buscarlo. Es el colmo del oscurantismo más espantoso que pueda existir. Y con fundamentos científicos. Como debe ser. Como debe ser el gran engaño preparado para el gran todos. simulacro. El gran simulacro. Vamos a dejar aquí el programa. Creo que hemos cumplido bastante bien nuestro objetivo, que era, no sé si poner en alerta, pero sí hacer algunas observaciones y algunas glosas en torno de este tema que es ocultismo o pseudoesoterismo o lo que hemos dicho durante estos últimos minutos. Sebastián, gracias. Del mismo modo, digo. La cura de todo esto es, como decimos siempre, seguir leyendo. Estar atento. Estar atentos, sí. No somos dueños de la verdad. Usar el intelecto. Creo que alguna cosita podemos llegar Totalmente. a limpiar, ¿no? A despejar. Sí. Nos vemos el jueves, seguramente en algún programa, no sé cuál, bueno, pero el próximo lunes estaremos aquí nuevamente en La Última Página. Gracias por estar ahí, Sebastián, un placer como siempre. Que tengan buena semana. Chao. Adiós. Gracias.